Hola amados hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Y bueno, les invito a que podamos inclinar nuestro rostro y podamos orar al Señor. Amén. Amado Señor y Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder compartir una vez más junto a mis hermanos, Padre. Te pido, Señor, que me uses, Señor, como instrumento, Padre, para explicar tu palabra, Señor. Y que abras también, Señor, los corazones y el entendimiento, Padre, de cada uno de los hermanos que escuchen esto, Señor. Y que tu palabra, Señor, produzca fruto en abundancia en cada uno de los corazones, Señor. Te damos las gracias, Padre. Intrúyenos en esta tarde, Señor. Enséñanos más de ti, Señor. Y te damos las gracias por todas las cosas, Padre. Te pedimos, Señor, que sea solo tu nombre glorificado en todo momento, Padre. Y que todo salga para tu gloria, Señor. Te damos las gracias por todo. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre poderoso tuyo. Amén. Bueno, la semana pasada se celebró el Día de los Enamorados y de la Amistad, o el Día de San Valentín, como algunos les dicen. Y es un día bastante particular porque es como el único día del año en que todo el mundo recuerda el amor, ¿verdad? Ya sea de los amigos o hacia la pareja, por lo general. Y eso me ha llevado a meditar en un pasaje que he estado leyendo en estas últimas semanas, y que me ha llevado a confrontar mi corazón y me gustaría compartirlo con ustedes. Es por eso que el mensaje se llama la importancia, ¿no?, de el gran mandamiento. ¿En qué consiste el gran mandamiento que nos dejó el Señor? Y esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, desde el versículo 34 hasta el 40. Y dice así: Amén. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es un versículo que a mí en lo particular me llamó bastante la atención, porque acá se juntan, ¿verdad?, entre los fariseos, se junta por allí, ¿verdad?, un intérprete de la ley que pregunta a Jesús directamente para tentarle. En el Evangelio de Marcos vemos un panorama similar, pero ahí la pregunta no era para tentarle, sino más bien para afirmar que Jesús respondiera nuevamente de forma correcta ante las interrogantes que le habían hecho en los capítulos anteriores. Si recordamos, a Jesús siempre le hacían preguntas como para pillarlo en qué se equivocaba. Y esta fue una de las tantas de ellas. Sin embargo, cuando le preguntan que cuál es el gran mandamiento de la ley, Jesús les responde citando la famosa Shemá, ¿verdad? Esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 del versículo 5. La Shemá viene de la palabra oye, o del verbo oír, ¿verdad? Oye Israel, solo a Dios amarás tu Dios, ¿ya? Y la Shemá es la primera palabra hebrea, ¿verdad?, de la oración que tenían los judíos diariamente. Y Jesús cita esto diciéndole que el gran mandamiento en la ley es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sin embargo, Jesús no lo deja solamente allí, sino que prosigue diciendo: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y culmina diciendo: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús les responde esto para confrontar el corazón de ellos, porque no hay nadie, ni siquiera nosotros, nadie que se pueda jactar de amar a Dios de esta forma tan perfecta. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
¿Qué significa amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Implica toda nuestra, implica no solo que Dios sea quien domine nuestras emociones, sino que tenemos que amar a Dios hasta con nuestros pensamientos más profundos, con nuestra completa voluntad, con nuestras acciones. Habla de un amor totalmente entregado y perfecto. Allí ocupa la palabra griega ágape, ¿verdad? De amarás a Dios, ocupa el verbo ágape, de ese entrega, ese compromiso en totalidad, ¿verdad? Sacrificio, de ese amor que lo entrega todo, ¿verdad? Entonces nosotros, no hay nadie que se pueda jactar de que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Ni siquiera nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí Jesús les dice eso para confrontarlo a ellos de que ellos en su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No había nadie capaz de poder cumplir siquiera con este mandamiento, y además de no cumplir con ese mandamiento, por consecuencia, tampoco podría cumplir el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Jesús dice esto, que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué razón? Si nosotros recordamos los 10 mandamientos, los primeros 4 o 5 mandamientos, que dice, amarás a Dios, tu Dios, ¿verdad? No hacerse imágenes, no usar su nombre en vano, etcétera. Todo eso implica amar a Dios. Si uno ama a Dios, uno no va a usar su nombre en vano. Si uno ama a Dios, lo va a honrar. No va a tener ídolos en su corazón. Si uno ama a Dios, solo lo va a amar a Él como Señor, ¿verdad? Solo Él lo va a reconocer. No va a caer en idolatría o en otras cosas, ni se va a estar haciendo imágenes a las cuales adorar. Y también de allí se desprende, ¿verdad?, los otros mandamientos que nosotros recordemos de honrar a tu padre, a tu madre, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, no matarás, etcétera. Todo eso tiene relación con el prójimo. Nosotros no podemos matar a Dios, ¿verdad? No podemos codiciar a Dios. Todos esos mandamientos tienen implicancia en relación a nuestras relaciones con nuestro prójimo. Es por eso que Jesús dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, porque de ellos se desprenden. Solo en esos 2. Si uno ama a Dios, no va a tener ídolos, no va a usar su nombre en vano, etc. Y si uno ama al prójimo, no le va a robar, no le va a codiciar, no lo va a matar, ¿verdad? Lo va a honrar, lo va a respetar, no le hará daño. Y es a esto a lo que se refería el apóstol Pablo cuando dice en Romanos capítulo 13, del versículo 8 al 10, que dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, para amar al prójimo, ¿verdad?, necesitamos amar a Dios primero. Pero ¿cómo podemos nosotros cumplir con este mandamiento de amar a Dios con toda nuestra energía, con toda nuestra fuerza física, con toda nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones? Es algo casi imposible, ¿verdad? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la carta, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis, en el mensaje hacia la iglesia de Éfeso. Si me acompañan a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 2 al 5, dice lo siguiente. Acá le está escribiendo el mensaje, ¿verdad?, a las 7 iglesias, y en particular es a la iglesia, el mensaje aquí en particular es a la iglesia de Éfeso. Y sin embargo, una iglesia bastante importante, porque dice, en el versículo 2 dice: yo conozco tus obras. Está alabando acá todas las cosas que ha hecho esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras, porque Dios lo sabe todo. Tu arduo trabajo y paciencia. Es una iglesia que trabajaba en la obra del Señor.
Además, había tenido mucha paciencia producto de todas las persecuciones y tribulaciones que tuvieron. Dice, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia celosa de la palabra de Dios, era una iglesia con discernimiento, ¿verdad? Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia celosa, dice, no puedes soportar a los malos. Era una iglesia que trabajaba arduamente en la obra. Sin embargo, dice en el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia en medio del sufrimiento, ¿verdad? Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Era una iglesia totalmente entregada a Dios y no has desmayado. Pese a todos los conflictos que tenían, era una iglesia que aún permanecía en pie, perseverante, buscando hacer la voluntad del Señor. Y en el versículo 4 llama algo a la atención, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vemos una iglesia casi perfecta, celosa, ¿verdad? Una iglesia con discernimiento, una iglesia que trabajaba apasionadamente por hacer arduamente por el amor del nombre de Dios, y que pese a todo no estaba perseverante, no había desmayado. Sin embargo, acá en el mensaje le reprocha que tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Dice, le reprocha junto con que perdió el primer amor. Y eso fue un mensaje que me llevó a mí también a ver cómo estaba mi corazón. Estoy amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente, con toda mi alma. Estoy amando a Dios con todo mi ser. Estoy en el primer amor. Y eso me lleva a la segunda pregunta también. ¿Estoy amando al prójimo como a mí mismo? Y me puse a pensar en cómo yo puedo amar más a Dios, cómo puedo aumentar mi amor por Dios. Y aquí mismo, noté que aquí mismo en el mensaje a la iglesia de Éfeso da también la solución. Si continuamos en el versículo 5, dice, después de decirle, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le da acá los consejos de cómo volver a ese primer amor. En el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Es importante para poder amar más a Dios, recordar de dónde Dios nos rescató, ¿cierto? Y eso es muy importante porque si nosotros leemos en el libro si nosotros leemos en la epístola, de la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, versículo 19, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice, recuerda de dónde has caído. Todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos totalmente en tinieblas. Sin embargo, Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Para que podamos creer en Él. Fue Él, si nosotros, fue Él. Por allí alguien dijo, yo no encontré a Jesús porque Jesús no estaba perdido. Fue Él quien me halló a mí porque el que estaba perdido era yo. Y de la misma forma acá vemos que si nosotros podemos amar a Dios, no es porque el amor nazca de nosotros, sino que es porque Dios nos amó primero. Dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, ¿verdad? Recordar de dónde Dios nos rescató es el primer paso para volver al primer amor. Dice, y haz las primeras obras, pues si no, véndete pronto a ti, quítate tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Acá habla de 3 puntos para poder amar más a Dios. Uno es recordar de dónde hemos caído, recordar de dónde Dios nos rescató, ¿verdad? Segundo, arrepentirnos, obviamente, para santificación, si hay pecado en nuestro corazón, si hemos hecho cosas que a Dios no le agradan y que nos apartan de Él. Y por tercero, es volver a las primeras obras. Podemos recordar cómo éramos nosotros cuando Dios nos rescató. ¿Cómo eran nuestras obras en ese entonces? Lo más probable es que nosotros leíamos más las Escrituras, ¿verdad? Estudiar las palabras
en uno de esos pasos. Cuando uno recién se convierte, uno quiere llenarse de las cosas de Dios, uno se apasiona por la obra de Cristo y por querer compartirla a todo el mundo, ¿verdad? Quienes vemos las buenas nuevas del Evangelio, de lo que Dios hizo por nosotros y lo que puede hacer por ellos también. No solo eso, sino que también oramos más seguido. Estudiamos su palabra más seguido porque nosotros queremos conocer más a ese Dios que nos rescató. Tenemos hambre y sed por su palabra, ¿cierto? Por Él. Eso me recuerda en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, 32, cuando los discípulos decían, cuando se reencontraron con Cristo, decían, ¿no nos ardía el corazón mientras Él nos hablaba de la palabra? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, aumenta nuestro amor por Dios. Eso también nos lleva a orar más y también a obedecer y a honrar a Dios en todas las cosas. Si nosotros vemos, si nosotros nos fijamos, ¿verdad? Dios nos amó, nosotros amamos a Dios porque fue Él quien a nosotros nos amó primero. También en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7, Primera de Juan, capítulo 5, versículo a 3, dice que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y vemos acá el gran mandamiento que nos dejó, que es amar a Dios con todo su corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y también amar al prójimo. Y acá dice, este es el amor a Dios. En esto consiste en que nosotros amemos a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos es una carga ligera, no es algo tan pesado. ¿Por qué razón? Porque es Dios mismo quien nos capacita a nosotros a través del Espíritu Santo. Es Él quien a nosotros nos da la herramienta para que podamos llevar a cabo esto. Pero aún así, ¿cómo podemos amar aún más a Dios? Si nosotros leemos en Primera de Juan, aquí mismo también, en el capítulo 4, del versículo 7 al 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Ves? Nosotros amamos porque Dios es amor. No solo porque Él nos amó primero, sino que porque Él es amor. Dios es amor. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Para poder amar a Dios necesitamos primero nacer de nuevo, ¿verdad? En nacido de Dios necesitamos conocer a Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si nosotros queremos amar más a Dios, necesitamos conocer más a Dios. Y esto Pablo lo tenía muy claro, y es por eso que en la epístola de Filipenses, capítulo 1, del 9 al 11, dice y ora, dice, y esto les pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza del Señor. Pablo tenía tan claro de que para amar a Dios necesitamos conocerlo primero, que él le ora a los filipenses diciéndole que su oración es para que ellos crezcan aún más en el amor entre ellos y en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque mientras más conocemos a Dios, más lo vamos a amar. Es imposible, es como una relación de amistad o de pareja, ¿cierto? Es imposible que yo ame o sienta afecto por alguien a quien yo no conozco. No puedo ver sus cualidades, ¿verdad? Es imposible que yo ame a mi esposo si es que no lo conozco, o que haya entablado algún noviazgo con él sin haberlo conocido. Nadie llega, hola, ¿cómo te llamas? Carla, ¿y tú, Pedro? Oh, somos novios. No, todo parte por una intimidad, ¿verdad? Un conocimiento de a poco. Y es lo mismo con Dios. Nadie puede amar a alguien a quien no conoce. Y es exactamente lo mismo con el Señor. Si queremos amarlo aún más, necesitamos conocerlo aún más.
Porque es imposible no amar a un Dios que es tan bueno. Si nosotros queremos amar al Señor, aumentar nuestro amor hacia Él, necesitamos conocerlo más, necesitamos tener más intimidad con Él. ¿Estamos escudriñando las Escrituras para conocerlo más? ¿Estamos orando más? ¿Estamos teniendo una relación más profunda con nuestro Señor? Yo sé que a veces en nuestra vida diaria se hace un poco difícil, ¿cierto? Los tiempos. En mi caso, ver a mi hija de 2 años, que cocinar las cosas de la casa, los problemas que ocurren en el día a día. Sin embargo, es lo mismo cuando uno está en un noviazgo, uno estudiaba, trabajaba, tenía que ver la casa y aún así uno se hacía el tiempo para poder estar con el novio, ¿cierto? Es lo mismo con el Señor. No estamos haciendo un tiempo para poder entablar una relación más íntima y profunda con Él. Estamos peleando por poder darnos ese espacio con el Señor. Es algo que lo dejo a reflexión personal de cada uno. Si queremos aumentar nuestro amor hacia Dios, necesitamos conocerlo más. Y eso, hermanos, no se da por medio de un sueño, no. Eso se da por medio de la Escritura. Las Escrituras son la revelación que Dios nos ha dado sobre sí mismo para que lo podamos conocer de una manera perfecta. Pablo lo tenía tan claro que él oraba para que crezcamos en el amor y en el conocimiento hacia Dios, porque mientras más los conocemos, más lo amamos. Y de forma intrínseca, mientras más amamos a Dios, más vamos a amar al prójimo, porque ese amor va totalmente de la mano. Pablo oraba de esa manera porque él entendía, por ejemplo, que lo que ocurría en la iglesia de Corintios, esa división que había de que unos reclamaban que eran de Apolos, otros que eran de Pablo, y todas esas divisiones, o que iban a la cena del Señor y algunos se emborrachaban y todos corrían para poderse saciar primero y quedar en los mejores puestos y poder comer lo mejor. Todo eso se daba por una sola causa, y esa causa era la falta de amor que había entre ellos mismos, y la falta de amor hacia Dios, ¿verdad? Es por eso que Pablo les exhorta en el libro de 1 Corintios 13, y les habla, porque los corintios, como muchas iglesias hoy en día, ¿verdad? O muchos hermanos, quizás más de algunos se va a acordar de su pasado, muchas veces orábamos, Señor, danos el don de hablar en lengua, y queríamos y orábamos por un avivamiento y ver cosas sobrenaturales y ver que Dios prácticamente abra el mar en dos, como en los tiempos de Moisés, o orábamos para que Dios nos use como usaba Elías, y por ver todas esas cosas que para nosotros era wow, vamos a glorificar a Dios. Pero llama la atención de que muchos orábamos más por esas cosas. Yo personalmente oraba mucho más por esas cosas, en vez de orar a Dios para que me dé más amor por Él. ¿Para qué? Para yo también poder amar al prójimo. Y es lo mismo que les dice Pablo en la carta de los Corintios, en el capítulo 13, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, imagínense, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, imagínense al nivel que lo pone, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi propio cuerpo para ser quemado, imagínense una muerte horrorosa, morir quemado. Dice, y no tengo amor, de nada sirve. Y acá explica cómo es el amor en Cristo. Dice, el amor es sufrido, es benigno, es bondadoso, ¿cierto? El amor no tiene envidia.
Cuando a mi prójimo le está yendo bien o recibo una buena noticia respecto de algo que sucedió o algo que logró, me siento incómodo, me alegro con ellos, me alegro de que se vean bien o que le esté yendo bien, o algo pasa en mi corazón que me quita cierta alegría. Dice, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Estoy haciendo cosas incorrectas hacia mi prójimo, le estoy mintiendo, le estoy traicionando, le estoy hurtando, le estoy difamando, estoy haciendo algo o me acerco incluso a ellos, a mi prójimo, por el interés de lograr algún beneficio. Dice, no buscan lo suyo, somos egoístas con nuestro prójimo, buscamos nuestro bienestar, ponemos nuestras prioridades por sobre las de nuestro cónyuge. No se irrita. Somos como diríamos en Chile, de mecha corta. Somos irritables. Somos enojones. No guarda rencor. Perdono a mi prójimo, perdono a mi cónyuge cuando me hace daño o cuando comete algo o no actúa como yo lo esperaba. O cuando un prójimo, que no necesariamente sea mi cónyuge, me ofende o hace algo que me daña o daña a alguno de los míos. ¿Soy de perdonar o guardo rencor? Dice, no se goza de la injusticia. Cuando a mi enemigo le va mal, digo, bien, el karma, me alegro, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Culmina Pablo diciendo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, yo sé que es difícil amar a Dios a la estatura perfecta con la cual Él nos ama a nosotros. Pero Dios nos ha dado las herramientas y nos ha dado la capacidad para poderlo amar conforme a su voluntad. Quizás no tan perfecto porque aún estamos en este cuerpo que no está 100% redimido. Pero les animo a que oremos para que Dios nos permita amarle más. Busquémosles más, conozcámosles más. Si necesitamos amar a Dios, necesitamos conocerlo más. Si necesitamos amar más al prójimo, necesitamos amar primeramente a Dios. La primera epístola de Juan dice que quien dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? El amor hacia Dios junto con el amor al prójimo van totalmente interrelacionados, van los dos tomados de la mano. Si yo necesito amar más al prójimo, necesito amar primeramente a Dios. Y para poder amar a Dios, necesito conocerlo, ¿verdad? Y relacionarme más con Él porque Él es el autor del amor. Es Él quien pone amor en mi corazón porque es Él es el amor. Les invito, hermanos, a que podamos buscar amar a Dios, a que nuestras oraciones cesen de buscar otras cosas, de orar por milagros, de orar por, no digo que esté mal, no, pero que dejemos de orar por avivamientos, por milagros y por cosas, sin quitándole la importancia al gran mandamiento que Él nos dio, que es el amor. Dice que es el gran mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y el segundo gran mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero todo eso parte de amar a Dios primero. Y para poder amar a Dios primero necesitamos conocerlo. Si llevamos años y hemos perdido el primer amor, volvamos al primer amor, volvamos a las primeras obras, busquémosle.
oremos, busquemos conocerle más. Les invito, hermanos, a que podamos abundar, que podamos crecer, como decía Pablo, en el conocimiento de nuestro Señor y en el amor fraternal entre cada uno de nosotros. Les invito a que inclinemos nuestros corazones, nuestro rostro y oremos al Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por este estudio, Señor. Padre, te doy tantas las gracias, Señor, por confrontar mi corazón, Padre, y ver cuán necesario es que vuelva a las primeras obras, Padre. No sacamos nada, Señor, con querer hacer tantas cosas para ti, Padre, si no hay amor en nuestros corazones. No sacamos nada, Señor, con buscar tener los mejores dones, Señor, o querer convertir a multitudes y hacer todo lo que explicaba ahí Pablo en la primera carta de los Corintios, Señor. Si a cambio no tenemos amor, Señor, nada de eso sirve. Ayúdanos, Padre, a poder conocerte. Ayúdanos, Señor, pon en nosotros el deseo. Si a alguno de nosotros, Padre, le falta esa pasión por ti, le hace falta ese amor por ti, Padre, despierta tú, Señor, ilumina tú nuestros corazones, Padre, y pon hambre y sed, Señor, en nosotros de querer buscar tu rostro cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscarte, Señor, a buscar llenarnos de tu palabra, así como el recién nacido busca con ansia alimentarse de la leche materna, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar tu rostro, Señor, a conocerte. Ilumina nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para conocerte de una manera más profunda, para poder amarte, Señor. Aún somos pecadores, Padre. Aún estamos en estos cuerpos, Padre, que no están 100% redimidos. Y aún luchamos con muchas cosas, Señor. Aún hay mucha pereza muchas veces en nuestro corazón, en mi vida en particular, Señor, que a veces me vence el cansancio y me voy en una noche, Señor, que no he orado, no he escudriñado tu palabra como solía hacerlo, Señor. Ayúdame, Padre, a buscarte. Ayúdame, Señor, a volver a esas primeras horas, Señor. Ayúdame a amarte, Padre, como tú quieres que te ame. Pon en mí el amor, Señor, de Cristo, ese amor por el prójimo, no como el mundo lo enseña, Señor, que es un amor totalmente interesado, Padre, un amor donde está de moda todo eso de me alejo de los tóxicos, que esto, que me alejo, que pongo distancia, límite. No está mal, Señor, pero ayúdame, Padre, a amar, Señor, incluso al enemigo, Señor, incluso a mi hermano, a aquellos, Señor, que de una u otra manera me han dañado, Señor. Pero yo sé, Señor, que es imposible que pueda amar al prójimo si no te amo a ti, Señor. Ayúdame a amarte, Padre. Ayúdame a amarte como tu palabra me pide que lo haga, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos glorificarte, Señor. Queremos honrarte, Padre. Queremos que seas tú exaltado en cada área de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscarte, a amarte, Señor, y amar a cada uno de nuestros hermanos, Señor, como Cristo ama a su iglesia, Padre, como tú nos has amado a nosotros, Señor. Te damos las gracias, Padre, por este estudio. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos presentes, Señor. Bendíceles, Señor, guárdales, provéele a cada uno, Señor, de ellos, conforme a cada una de sus necesidades, Señor. Si a alguno le falta fe, paciencia, sabiduría o amor, Señor, sé tú produciendo todo fruto, Señor, de forma sobreabundante en sus vidas para tu gloria, Señor. Que seas tú exaltado y glorificado en la vida de cada uno de ellos, Señor. Te doy las gracias por todo, Padre. Y dejo esta oración en tus manos, Señor, confiando en que tú harás tu perfecta y soberana voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por todo, Padre, y te pido todo esto en el nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por permitirme compartir con ustedes. Espero que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes y sus familias, y que podamos crecer, como decía el apóstol Pablo, en el conocimiento, en la gracia y por sobre todo en el amor de nuestro Señor y en el amor entre todos ustedes. Me despido, que tengan una bendecida semana
y les amo en el amor de Cristo. Que la gracia y paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.